Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo. Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, mi querido Juan Carlos. Hoy, traemos un tema no apto para sensibles quizá y que desde luego parece mentira que sea parte de la realidad y no un guión de película. Sí, No fíjate. obstante, Sí, dime. Perdona. a petición de miles de oyentes vamos a tener un debate plagado de misterio y en el que desde luego siempre se puede añadir más. Yo no sé si debate, pero hoy vamos a hablar de satanismo. Vamos a hablar del ritual satánico, que, como tú bien sabes, ya se le conoce como magia mayor, porque hay que tener en cuenta que no existe diferencia entre la magia negra y la magia blanca. Lo que sucede es que algunos, entre comillas, hipócritas, asocian la magia blanca con los propósitos, entre comillas, vuelvo a repetir, buenos, y la magia negra con los propósitos, entre comillas, malos, sin tomar en cuenta que al final ambas personas buscan satisfacciones personales. Lo que es bueno para uno es malo para otro. Rituales satánicos, Alba. Pues así es, Juan Carlos, muy de acuerdo contigo. En este mundo tiene que haber un equilibrio, una dualidad, porque sin una cosa no puede existir la otra. Bien, el satanismo partimos de la base de que es una religión que curiosamente se practica cada vez más hoy en día, ¿no? Ha podido hacerse un hueco en la sociedad y se defiende con ahínco, se visibiliza mucho. Hoy día se argumenta que es una de las religiones amigas del progreso, de la libertad, de la evolución, de los derechos humanos, incluso porque permite la rebeldía como una respuesta a la Iglesia Católica para remarcar también de paso los oscuros episodios que surgieron en nombre de la palabra de Dios. Y bueno, me consta, sobre todo en prensa es muy fácil verlo, que la policía sigue salvando a víctimas de rituales satánicos. En mi libro Legados de Oscuridad trato un caso desolador que se cobró la inocencia de un niño cuyo paradero, por cierto, sigue sin conocerse. Pero bueno, ¿cómo es un ritual satánico? ¿Para qué se hacen? ¿Cómo están denormalizados? Ya comentábamos en otro programa que hay por lo menos 3 tipos de rituales comunes en el satanismo. Uno era el sexual, otro el de bondad y otro el de rabia. El sexual, bueno, todo el mundo cree que el sexo satanista es el más morboso, sucio, explícito, sangriento. Pues sí, pero no necesariamente. Entrando en materia, somos adultos aquí todos ya, vamos a hablar desde la mirada del satanista, lo aclaro a la audiencia, esto no son opiniones propias. Una forma de realizar sexo satanista es mediante el sexo anal, porque dicen que al practicarse se activan los nervios de una manera que cuando se penetra desde atrás estás corrompiendo poco a poco a la persona, favoreciendo su aturdimiento, una manera de necrosarlo desde dentro o entregándolo al diablo para que él haga uso del alma de la persona, porque ese tipo de sexo iría contra la naturaleza, contra lo esperado. Igual que el sexo oral. Ambos no tienen una función reproductiva, ergo, mejor la castidad si no vas a procrear. Así pensaría el auténtico cristiano también. Los rumores, recuerdo que ponían como ejemplo a Marilyn Manson, quien por cierto lleva un tatuaje rayado en forma de corazón, que sería un icono pedófilo. Bueno, es una mezcla de varios logos que en su momento han llegado a filtrar policías. Si, siguiendo esta directriz, pues significaría que a Marilyn Manson le gusta, está a favor de que se despenalice la pederastia. Y el sexo satánico puede incluir a modo de ritual ingesta de sangre, el canibalismo, drenar a la persona, practicar, bueno, comportarse como un vampiro psíquico, un vampiro emocional, comerte a la persona con la que tienes sexo mientras estás teniendo relaciones. Megan Fox me parece que también hizo unas declaraciones al respecto sobre cómo con su novio o marido, bueno, ingerían la sangre el uno del otro. Resumiendo, todo lo que conlleve alejarse de la reproducción en sí y de los principios biológicos naturales, tradicionales, heterosexuales incluso, obviamente es lo contrario a Dios. Por eso en rituales satanistas se llevan a cabo relaciones incestuosas, pactos de sangre entre linajes,
parientes directos, etcétera. Entonces, ¿el ritual de sexo para qué es? Bueno, se conoce como hechizo de amor. Vamos a intentar expresarlo así. El propósito de este ritual es el de crear un deseo de parte de la persona que te atrae o invocar un compañero sexual para satisfacerte. Imagínate, Juan Carlos, que te sientes solo y te apetece algo de diversión carnal y te gusta a tu vecina. Dices, voy a hacer un ritual para atraer a mi vecina hacia mí, como una especie de amarre. La cristiandad habla de amor, el satanismo de sexo, que no procreación. La cristiandad habla de compromiso, el satanismo de libertad, libertinaje, autonomía, promiscuidad, incluso el poliamor se ve como una forma de drenar la energía de las personas implicadas, de apelar al vicio y los excesos. Pero claro, hay que pensar en alguien que te traiga lo suficiente como para que realmente te haga culminar, te haga alcanzar el orgasmo. Si no, el ritual no solamente habría fracasado, sino que las fuerzas del mal estarían muy enfadadas contigo. El ritual satanista además está contemplado por médicos. Clínicamente existe por la ciencia como una forma de abusar física, emocional y sexualmente de una persona, particularmente de niños. Yo recuerdo cuando desapareció Madeleine McCann que una de las especulaciones era que la habían secuestrado para realizar rituales satánicos porque, bueno, tiene una condición en uno de sus ojos que se conoce, bueno, sí, ojo en cerradura se llama comúnmente. Y se rumorea que todos los niños que tienen dicha característica son un portal para contactar con espíritus. Y en estos rituales satánicos se incluyen prácticas de maltrato pues, como el ayuno, mutilaciones, heridas, palizas, violaciones. Otra práctica conocida, se comenta, es la del simbolismo que escondería pintarse los ojos de negro, como manchas de oso panda. Esto haría referencia al abuso infantil, a cuando se penetra analmente a un niño. A ver, bueno, la audiencia ya sabrá que estos son temas muy duros. Luego escriben en los comentarios, Alba, es que esto es muy tétrico, es que esto no supera. Bueno, pues imagínense, Sí, amigos. pero hay que tener en cuenta, aunque suene duro y fuerte, que es una realidad que existe, que está ahí y que tiene muchísimos, muchísimos más adeptos de lo que nos llegamos a imaginar nosotros, Alba. Ya, yo hay muchas cosas que me reservo también, que no hablo de una manera tan explícita como me gustaría, pero bueno, me veo la obligación también de mantener, ser respetuosa con la responsabilidad que trae ser comunicadora, hacer periodismo. Entonces, bueno, lo subrayo antes de continuar con este tema. Audiencia sensible, por favor, que abandone el programa, se vaya en otra sección. No, Continúo. pero Alba, yo estoy contigo en lo que acabas de decir, pero hay que también afrontar esos hechos, esas cosas sociales que llegan y hacen estas cosas que estás mencionando. O sea, no podemos omitir por el mero hecho de que nos moralmente o éticamente nos produzca determinada historia en la cabeza, no podemos dejar de omitir que esas cosas existen y que esas, entre comillas, negativas realidades están ahí. Ojito, ¿eh? Porque Así es. no estamos hablando como ya he mencionado yo al principio, con el tema de la magia. No existe la magia buena y la magia mala o la magia blanca y la magia negra. Existe la intencionalidad con que esa magia se hace. Y hay que tener en cuenta que la intencionalidad, aunque tú utilices magia negra, digo blanca, perdón, la intencionalidad con la que tú vas a utilizar esa magia blanca es conseguir algo beneficioso para ti. Y cuando consigues algo beneficioso para ti, casi siempre, por no decir siempre, sale algo malo para otra parte. No sé si me estoy explicando, Alba. Sí, perfectamente. Opino igual que tú. Y yo, cuando tengo que tratar según qué temas, los trato caiga quien caiga y eso sí, al igual que haces tú, eso no quita que se sea respetuoso, sea... Pero yo al menos aviso, audiencia sensible, este tema va de esto, 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 si no lo soportan, váyanse. Pero bueno, a ver, hablaba de los ojos de panda. La hemorragia de la retina, el ojo, ha sido reconocida como un indicador de trauma craneal. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir que esto es algo reconocido médicamente. Entonces, aunque
puedan verse en un niño hemorragias leves y moderadas por distintas causas. Los niños pues tienen el culo inquieto y van por ahí y se dan golpes. Todos los estudios y evidencias clínicas indican que la hemorragia retiniana aguda y severa en niños previamente sanos, por supuesto, son un indicador de abuso físico infantil, aunque no exista necesariamente un traumatismo craneal evidente. Entonces, siguiendo esta línea, cuando un niño es sodomizado, alrededor de sus ojos aparecerían anillos negros. Sus ojos también se vuelven incluso rojo oscuro tirando a negro debido a la presión y trauma que sufren por el derrame de vasos sanguíneos. Y artistas como Lady Gaga, Katy Perry, Oprah, incluso Hillary Clinton se han relacionado con esta práctica. Lady Gaga, por ejemplo, ha llegado a pintarse los ojos de panda, en teoría por una alusión a estar a favor de este maltrato infantil. Para ser satanista no vale cualquiera. Hay que tener la suficiente fuerza para, a la hora de hacer un ritual para propia gratificación, poder, éxito, no ser esclavo del vicio y la soberbia. Esto es lo que defienden los satanistas, ¿de acuerdo? Como no ser un mal ganador, para que nos entendamos. Entonces, estos ejercicios en brujos, encantamientos más que pactos, sirven para levantar el ego mientras se niega el yo, lo que convierte tales rituales en algo necesario. Es un círculo vicioso. Una vez que pruebas que puedes invocar algo para tu propio beneficio o satisfacción, habría algo dentro de ti que se remueve y que siempre está ahí para hacernos caer. Esto los cristianos lo llaman tentación, con mayúscula. El ritual de bondad es para ayudar a otras personas o a uno mismo, para desear buena salud, para desear felicidad en el hogar, negocios, éxito material, destreza en los estudios. Es como la caridad, una caridad genuina. ¿Por qué esta caridad no es cristiana? Porque parte de la mentalidad de que la caridad comienza en casa o para con uno mismo sería doctrina satanista. Es decir, hay un egoísmo. Y porque también se fuerza esa dosis de buena suerte, alterando la voluntad de Dios. Y ya por último, el ritual de la ira. Se usa para exteriorizar una emoción negativa, una molestia, desprecio, desdén, odio, sea la emoción que sea, tiene que ser negativa, pero extrema y absoluta. Tienes que sentirlo hasta el punto de notar que vas a partirte en 1000 pedazos. Este ritual se conoce como maldición o agente destructor. Y hay una advertencia ante estos 3 conjuros. En el sexual debes, o sea, es tu obligación disfrutar al máximo, esmerarte por gozar. En el de la compasión no hay que arrepentirse de la ayuda que va a brindarse a otros. A veces el beneficio que han de recibir supone un obstáculo en el camino propio. Pues da igual, hay que ser responsable con lo que se ha pedido. En el de la ira, alegrarse cuando la persona a la que se ha destinado la maldición acaba destruida o incluso muerta. No sentir remordimientos. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes con el ritual sexual, porque si no se estaría siendo un desagradecido con las fuerzas que han concedido tu petición y ese desprecio las enfurecerá y acabarán por castigarte. Pero es que en el ritual satánico hay más factores de los que creemos. A ver, se cuenta, se dice, se comenta, estos son conspiraciones, que el caso Alcácer fue un pacto de Estado. Yo tengo cosas en el caso Alcácer que difieren un poquito de la versión oficial, pero bueno, me lo reservo. Eh, Sería un toque de atención, comentan estas conspiraciones que son bulos que habrían formado parte del divertimento de sádicos que lo ejecutaron. Repito, se ha verificado como bulo y conspiraciones, no se puede afirmar lo contrario. Nosotros avisamos. Los rituales, ya no satánicos, sino de magia poco honrada, son una forma de abrir un portal o de contactar con entidades en las que ofrecer algo a cambio de otra cosa. Circunstancias favorecedoras, por ejemplo, no tiene por qué morir nadie. De ahí que se diga que las altas esferas hagan uso de fuerzas abstractas para complementar todo lo que ofrece el plano terrenal y poder estar por encima
de quienes no estamos al tanto de esto. Hago una mención a la artista Madonna, creo que alguna vez la he citado en otra intervención, Juan Carlos. A ver, cientos de personas la han acusado de muchas cosas. Satanista, Illuminati, MK Ultra, judía, de forma despectiva. Ella misma se considera, o se autoproclamó, vamos, embajadora del judaísmo, enamorada de todo lo hebreo de Israel, que gracias a la Cábala pudo encontrar respuestas a todo. Y tuvo una discusión muy fuerte con Britney Spears, porque intentó introducirla en su mismo mundo, espiritualmente hablando, ¿no? Indicándole qué libros tenía que leer, qué estudiar, y Britney acabó dejándolo. Entonces eso enfureció a Madonna. Compartían en común el rasgo de llevar una pulsera roja, esa pulsera de los 7 nudos. El caso es que Michael Leitman, fundador del Instituto de Kabbalah Nei Baruch, hizo unas declaraciones que, bueno, derribarían los mitos que giran en torno a esta faceta de Madonna y todo lo que ostentaría Hollywood, ¿no? Por ejemplo, que se dice Kabbalah y no Cábala. Se enfadó mucho con lo que iba predicando Madonna, que no tiene nada que ver esa religión con las pulseras o con el agua supuestamente sagrada que se vende. Es que se define como secta el judaísmo, como rama del satanismo. Hay gente que dice que no, que el satanismo es, en fin, un caos. Entonces, este profesor pues realizó unas declaraciones para, bueno, desmentirlo. Podemos pensar qué tiene que ver el judaísmo con todo esto que se dice. ¿Es sinónimo de satanismo? Desde la regla, la respuesta es negativa. No, no es lo mismo, pero popularmente se hace esa mención por lo que hemos comentado antes de Hollywood y la línea que ha dibujado la gente, incluso otros expertos, otros comunicadores, periodistas, investigadores, estudiosos de las religiones. A ver, las performances artísticas están llenas de elementos con pentagramas, con ojos llorando, un líquido negro con sangre, todo lo que prohibirían los valores morales. Siempre es el mismo tema, la iluminación, el canibalismo, las cacerías humanas. Es que para alcanzar el éxito, según han denunciado muchos artistas, como Mel Gibson, por ejemplo, duras declaraciones las de Mel Gibson, el padre de Miley Cyrus, etcétera, hay que ofrecerse, hay que consagrarse al diablo. Entonces, cuando aparecen personas con ojos llorando un líquido negro, me viene a la mente ahora Billie Eilish, significa que han realizado el trato con Satanás, que han dado su alma a cambio de fama y fortuna y, caray, pues seguir consagrándose a él, a Lucifer. De ahí que se señale a filántropos millonarios, a políticos de peso, a artistas, Marina Abramovic con el premio Príncipe de Asturias. Caray, si es arte. Eso de ponerse en un rincón a rebozarse en orina, menstruación, semen y todo eso, yo es que debo tener muy mal gusto, hijo, no, no me valen esas cosas. Son sujetos que rinden culto al vampirismo, por ese anhelo de alcanzar la vida eterna. Y podemos pensar, ¿vida eterna para qué? Por pura avaricia. Avaricia a ese bucle infinito. O sea, vivir por y para el diablo de una manera extrema, incluso haciéndote daño a ti mismo. O lo hacen por miedo, porque cuando fallezcan quizá deben rendir cuentas en el más allá. Porque si creen en Lucifer, en Satanás, tienen que creer en Dios. A la fuerza tiene que haber, si hay mal, hay bien, si hay bien, hay mal. Ellos mismos pensarán que Dios es malo y el diablo es bueno, o al revés, o que en el fondo hay que huir de Dios, o lo que sea. Entonces, hay muchísimos famosos que son bastante supersticiosos por ello. Lady Gaga, Cameron Díaz, John Travolta, que él hablaría de su cábala, Lord Elvis Presley, que tenía un collar con símbolos de las 3 religiones monoteístas, judaísmo, el islam y la cristiandad. Pero de Cruz también cree en los malos espíritus. Se frota la cabeza un buen rato para evitar que eso le influya, va al pelo. Y en otros programas, me parece también, sí, ya no solo yo, también mis compañeros, seguramente se ha hablado del adrenocromo, estrechamente vinculado a los conocidos como libelos de sangre. Esto es muy peligroso hablarlo, porque hoy en día, bueno, también Hombre, correrían bastantes bulos, Juan decir, Carlos. claro, ahí está, suelen decir que son bulos todo, ¿eh? Claro, a ver, nosotros simplemente estamos exponiendo lo que sería verdad y lo que serían bulos. No tiene nada de malo a la hora de hablar de lo que es un bulo abiertamente.
Yo creo que la audiencia nos entiende, ¿verdad? Creo que sabe leer entre líneas, entonces, bueno, es muy peligroso hablar de esto porque hoy en día muchos verificadores oficialistas han determinado que son acusaciones calumniosas, particularmente hacia los judíos, porque se estaría acusando falsamente a los judíos de asesinar a niños cristianos o no judíos, otros gentiles, para usar su sangre en la realización de rituales religiosos. Yo recuerdo que en España, bueno, yo esto lo conozco también por gente que ha sido educada con la línea franquista. Decían que antes, en la época de Franco, esto se sabía, que no entienden por qué ahora no se habla de esto. Bueno, en España es muy famoso el caso del niño de Santo Dominguito de Val, un chiquillo canonizado, convertido en mártir y que fue monaguillo de la Sion en la Catedral de Zaragoza, y la leyenda cuenta que desapareció y que su cadáver fue encontrado mucho tiempo después cerca del río Ebro, que fue secuestrado por un judío, supuestamente, y que otros simpatizantes del judaísmo quisieron repetir la pasión de Cristo con el niño. Bueno, una historia muy, muy, muy similar a la del Santo Niño de la Guardia y del Santo Niño de Sepúlveda. Y hablar de ello actualmente, estar a favor de esta versión, es hablar de antijudaísmo, de odio al sionismo, de leyendas. Claro, es lanzar bulos, es generar odio gratuitamente y desde luego no es nuestra intención. Yo comento esto porque los rituales de magia negra o magia roja es parte de la cultura española, comentan, europea, mundial. También ha habido guerra entre creencias que no religiones. Y bueno, estoy mencionando esto a nivel general y acorde a toda la historia de la humanidad, porque por hablar de algo un poco más concreto, no divagar tanto, en Estados Unidos sí se generó un caso documentado de pánico moral en la década de los 80 y que se disolvió 10 años después, en los 90, perdió fuerza. A ver, por lo que se explicó, esto fue un boom que se popularizó y bueno, cuentan que en su forma más extrema esto ya incluiría una hipotética conspiración a nivel mundial en la que estarían implicados una élite de ricos, poderosos, para secuestrar o criar a niños para su uso en sacrificios humanos, en pornografía, prostitución. Entonces, un ritual satánico incluiría también, no necesariamente siempre, pero incluiría también una trama de capturas a terceros, de secuestros. A ver, se arrebata una vera o se consagra una vera para ofrecer al maligno aquello que mejor lo alimente. Además, me viene a la cabeza Moloch. Entre otras cosas, lo que mejor alimenta a Satanás es la expresión del yo, es el egoísmo. El egoísmo es una de las primeras normas de la iglesia de Satán, en contraposición a eso de poner la otra mejilla. Al igual que Cristo siempre está dispuesto a recibir a hijos de Dios, a su rebaño, por mucha blasfemia y ofensa que haya realizado, si la persona se arrepiente, Satanás también quiere lo mismo. Satanás también reclutaría almas para su ejército. Entonces, un ritual satanista tiene una enorme carga de egocentrismo, de ambición. Eso es lo que convendría rebajar según la cristiandad. Hay que ser humilde, hay que pensar en los demás. Y siempre ha habido mucha controversia con estos temas. A ver, hay casos escalofriantes, repito, documentados también, hechos reales, trasladados a la prensa, a los tribunales. Otros son más turbios, más opacos. Y bueno, este boom de los años 80, 90 se desembocó en querer subrayar, en ensalzar, potenciar mucho el aspecto sádico, más que satanista, ¿de acuerdo? Se inclinó hacia el abuso ritual, genéricamente hablando, los trastornos mentales, como el de identidad disociativa, esquizofrenia. Eh, Había también muchas teorías de conspiración, se explica. Entonces, los propios satanistas se defenderían diciendo que es que hay mucho estigma, mucho prejuicio, muchos mitos que han sido adaptados de un modo u otro gracias a la fuerza de Internet con el paso del tiempo, que sí, que hay egoísmo, pero no todos los satánicos son sádicos, se defienden. Entonces, hacer un pacto con el diablo ha sido para otras personas un alivio que para ellos ha sido una segunda oportunidad, que se han sentido desamparados por Dios y entonces
han pedido ayuda al maligno. En Sudamérica, por poner un ejemplo, hay personas que se han topado con casos de posesiones, con entidades demoníacas, espíritus que van a molestar, a sabotear, los poltergeists, y han pedido ayuda a la iglesia, han probado con magia wicana, con chamanes, y al final lo que ha llegado a funcionarles es pedirle ayuda a Satanás. Esto puede ser un pacto que dure para toda la eternidad, pero hay satanistas que defienden que el tema puede quedar en un trato con unos años de validez. No sé, Juan Carlos, a mí me parece demasiado bonito para ser cierto tal cual lo pintan. Yo no haría un pacto con Satanás, vamos. Entonces, bueno, volviendo al tema, esto puede incluir cualquier cosa, ¿no? Ofrecer cada lunes de sus vidas una moneda, autopercibirse como una esposa o novicia de Lucifer. Esto lo hacen muchas personas durante unos años. Si tú me das esto, de tal año a tal año, seré tu mujer, tu esposa. Y bueno, como todos los demás grupos religiosos, en el satanismo necesitan unos códigos, unos símbolos, unos rituales para consolidar su sistema, unas costumbres. Por eso dicen que medio Hollywood es satánico, porque todo está lleno de referencias al ojo que todo lo ve, al hecho de pisotear la cristiandad, la Virgen María, de ensalzar a Baphomet, una figura transgénero, hermafrodita, ¿no? Considerado ya para empezar algo antinatural, que también dotaría al hombre de poder y decisión propia, algo que por otro lado también buscaría limitar Dios. El pentagrama, que entre muchas cosas simboliza el macho cabrío. En algunas tradiciones, antes de que se me olvide, Baphomet es iconizado también con una cabeza con dos caras, ¿no? E incluso han llegado a confundir su aspecto así afilado y barbudo con la cabeza cortada de San Juan Bautista. Esas dos caras también representan para otros la dualidad en uno mismo y nuevamente los trastornos mentales. Eh, bueno, hay más símbolos, el hexagrama, confundido, dicen, con la estrella de David, la estrella judía. Ese símbolo representa la conexión del reino superior con el reino inferior. Entonces, al representar los dos triángulos, un triángulo es para el mundo material y otro para la dimensión espiritual, las sectas satánicas usan el hexagrama para aumentar la potencia de su deseo a través del reino espiritual y así ir acelerando la manifestación de su voluntad en el mundo terrenal, el mundo físico. La cruz invertida, símbolo de la blasfemia al sufrimiento y la muerte de Jesús, el rechazo del individuo al sistema de creencias que forman parte del cristianismo, se burlan de ello. El rebaño de Dios, ¿qué pasa? Que sois borregos. Es que lo mejor es ser individualista, tener criterio propio. Bueno, la fuente de legitimidad del satanismo es su rechazo a la obediencia y a la sumisión. Que, a ver, la inversión del símbolo principal del sacrificio de Cristo es darle la vuelta a la cruz, que aún así no necesariamente la cruz invertida es un símbolo exclusivo del satanismo, porque yo recuerdo que según la tradición, San Pedro fue, San Pedro fue crucificado a petición propia en una cruz invertida porque decía que no era digno de ser clavado en una cruz como su Señor Jesús. Decían lo mismo del símbolo de la paz, la cruz de Nerón, una cruz invertida y partida. Lo importante vemos en las religiones o creencias, en realidad no es el símbolo en sí, sino la intención, ¿no? Lo que discutíamos antes de emitir Juan Carlos de magia negra, magia blanca. No, es que si es con buena intención es magia blanca, ya, pero la buena intención realmente te da placer, te satisface. Entonces a lo mejor hay algo de egoísmo ahí. Y, y bueno, me recuerda a los sigilos, ¿no? La lengua extendida, la lengua sacada. Aquí muchos pensarán en Kiss, otros en Miley Cyrus. Se trata de un símbolo de muerte y maldad. Eh, puede verse que hay un montón de dioses indios, monstruos mitológicos varios, seres de la cosmogonía azteca que aparecen representados con la lengua fuera. Caray, hasta Albert Einstein salía con la lengua fuera alguna vez, pero no digo que sea satánico. Su traslación más directa es la de la diosa Kali, que en sánscrito significa negro y que representa la brutalidad y el miedo. También asociada, por cierto, con la sexualidad, la violencia. Lógicamente, los satanistas también tienen sus fiestas, sus fechas.
También hay teorías de la conspiración que dicen que tras un atentado, un accidente, una desgracia a nivel mundial o nacional, hay una fecha oculta. También hay pues, solsticios, equinoccios, cometas, eh, formas, la situación de las constelaciones, etcétera. A ver, el pacto con Satanás no es lo mismo que vender el alma al diablo como comúnmente se cree, según explican. Porque un pacto con el diablo se entrega el alma de la persona a cambio de un deseo. La mayoría de satanistas no creen que haya un más allá, porque eso sería un concepto cristiano. Puede ser un método de creación de una unión con Satanás o un demonio elegido. Algunos satanistas optan por ofrecer un pacto a Satanás como un método para crear una relación de trabajo, un intento de beneficiarse. Otros hacen un pacto para mostrar su lealtad o buscar el reconocimiento de Lucifer. El pacto puede ser una forma de devoción o una solicitud de patrocinio a un dios o a un demonio. Hay quien decide iniciarse en el satanismo en grupo. Ya esto se vuelve más oscuro porque la persona al hacer esto depende por completo de una orden jerárquica. ¿De acuerdo? Y hay varias etapas a tener en cuenta. La primera es cuando la persona muestra un absoluto interés en el satanismo y los rituales. La segunda etapa es cuando el sujeto entiende, comienza a comprender según los dogmas, normas, doctrinas, explicaciones, el significado espiritual de unirse a Satanás. En este punto ya hay que entender las fuerzas de la oscuridad como si fueran una fuente de poder. Y la etapa final es cuando el sujeto se une en sangre al satanismo. ¿De acuerdo? Es aquí cuando las personas corren un verdadero peligro porque se estarían viendo obligadas a participar en rituales bastante oscuros, dañinos, incluso para ellas mismas, o cometer delitos. También se les puede inducir a cometer delitos. Están amenazadas, coartadas, reprimidas, bloqueadas, anuladas. Sabemos cómo funcionan las sectas. Y bueno, filosofando un poco, es aquí cuando podría comenzar el poder de Satanás en la persona, porque está tomando el control en contra de su voluntad. El alma se estaría alimentando con el mal, con el odio, con el miedo. Se reproducen recuerdos constantes de todos los errores cometidos en la vida. Hay un sentimiento de culpa incontrolable que consume a esa persona. La conciencia es eliminada, distorsionada, todo lo que antes era positivo se convierte en oscuridad. Por eso, todo aquel que practica el satanismo de una forma tan entregada como dicen que había personas como Madonna, ¿por qué ese afán de vivir para siempre? Si es una condena a vivir. No sé, son reflexiones que lanzo en base a lo que está documentado. Juan Carlos, no sé qué opinas tú. Muy callado estás. Bueno, yo estoy escuchando porque es un tema que desconozco casi en su totalidad y siempre me gusta mucho esa parte del respeto, ¿no? Allá cada uno con sus creencias siempre y cuando esas creencias no se metan dentro de las creencias de otro. Porque quién sabe quién tiene la verdad y quién sabe si no está equivocado. Entendemos bajo nuestra cultura, Alba, todo lo que estás mencionando como una parte negativa, todo esto que estamos mencionando hoy, porque es la cultura que hemos tenido y así nos lo han enseñado. Ojo, que no estoy defendiendo nada, ¿eh? Yo estoy exponiendo la idea que tengo sobre lo que estamos hablando. Fuera parte de mi opinión al respecto de lo que estamos hablando, que yo no estoy aquí para opinar, estoy para reflexionar, creo. Y nos mantenemos siempre evolucionando en ese sentido que la sociedad donde vivimos nos va marcando, porque no, perdón, tenemos la misma conciencia de sociedad en un país como España, que en un país como Irán, que en un país como Brasil. Fíjate que estamos todos dentro del mismo planeta Tierra, pero la sociedad que vivimos es completamente distinta y por lo tanto los conceptos que nosotros hemos aprendido, por no decir que nos han inoculado, sobre la sociedad que vivimos son completamente distintos y en muchísimos de los casos totalmente opuestos, totalmente antagonistas. Por lo tanto, yo pienso que siempre se debe de mantener el respeto independientemente de las creencias que pueda tener cada cual, Alba.
opino lo mismo. Lo que a mí me da mucha rabia es no poder contar con una base de información veraz y que se facilite al público. Pero es que dicen que para eso estarían las élites, ¿no? Ya partiendo de, como bien dices, la cultura, lo que se ve en educación, lo que se imparte desde el cine, la televisión, la literatura, etcétera. En teoría eso es algo que tienen altas esferas que guardan el verdadero secreto de cómo utilizarlo en beneficio propio, cómo controlarlo, cómo protegerse de lo maligno, porque hay casos de gente, ya no solamente de España, de todo el mundo, que han sufrido posesiones, por ejemplo, exorcismos que han acabado mal, que se han visto envueltos de la nada en una maldición, que hay gente que se ha encontrado un objeto maldito que no puede romperse, cuya única solución para liberarse de esa maldición es trasladar dicho objeto a un inocente, cosas que no se pueden resolver y que en teoría dicha élite, altas esferas sí tendrían el motivo. Tenemos aquí como ese misterio que envuelve a la ciudad del Vaticano, por ejemplo, ¿no? Si la Biblia cristiana, por ejemplo, es realmente la palabra verdadera que dijo Dios, aquí ya entramos en cuestiones pues que lógicamente dudan de muchos parámetros. Se supone que las religiones están enseñadas desde un enfoque también elitista. Hombre, partiendo del hecho de que entendiendo las religiones como dominación hacia el semejante, está claro que pudieran estar manejadas por esas élites a las que estás haciendo alusión. Partiendo desde este hecho que te estoy diciendo, porque hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia las religiones siempre han mantenido, entre comillas, al pueblo sumergido en el miedo. Pero Dicen es que en la vida esto, tendría que haber un orden y una sumisión pero es que esto es para así. poder mantener el orden. Claro, pero es que esto es así, la historia siempre ha sido así en este sentido. Es como lo de la guerra, ¿no? Aquí se pega la gente que manda y los que vamos a matarnos por ellos somos los demás. No van ellos, vamos nosotros. Ellos llevan las medallas. Ellos, no, son grandes. Si pero... gana el pueblo, majos ellos, nosotros, los pobrecitos que nos vamos a matar por ellos, ellos se llevan los beneficios. Y nosotros, las heridas, las muertes, el dolor y las lágrimas. Y así lleva siendo muchísimos años. Y así es, lamentablemente, al día de hoy. Porque esto de que el ser humano es bueno por naturaleza, pues yo no sé quién se lo creerá. Pero estamos acostumbrados a hacer daño. No es que yo diga que lo haga, pero tenemos esa tendencia, nos peleamos por todo, discutimos por todo, nos enfadamos por todo. No tenemos la capacidad de empatizar con la otra posición, con la otra persona, con la otra percepción de una misma realidad. Discutimos continua y constantemente desde que somos pequeñitos, Alba. Sí, es más, me está viniendo a la cabeza una reflexión que dice mucha gente, sobre todo en Internet, ¿no? Dicen que la consolidación del satanismo, que esta forma de visibilizar esta religión, creencia, secta, me da igual, coincide con ese crispamiento generalizado que hay en la población, ese egoísmo, esa mala intención, como bien explicas tú, ese enfado, esa forma de hacer daño a terceros. Por ejemplo, lo tenemos con el caos que ha sido el caso del bicho 19. Un detalle al respecto de todo esto, y volviendo al satanismo, leí por ahí, no sé si era un cuento o algo así, que decían que había una aldea y esa aldea tenía un caballo al que estaba en un poste. Entonces llegó el diablo y desató al caballo. El diablo se retiró. El caballo dio una coza a un señor. El señor murió. Entonces apareció la mujer de ese señor y mató al caballo. El dueño del caballo mató a esa señora. La hija de esa señora mató al dueño del caballo y no sé quién más. Entonces a raíz de ahí se formó una masacre tremenda y entonces dijeron al diablo, pero ¿cómo haces esto sabiendo el daño que iba a causar? No, yo no he hecho nada, yo me he limitado, dijo el diablo, a desatar al caballo. Todo lo demás es parte de la naturaleza humana, porque hay gente que no ha matado. Interesante reflexión para terminar, Alba. Porque es una pena, perdón, y ya Sí. termino, tratamos estos temas tan escabrosos y en el fondo lo que hacemos tú y yo, al menos cuando estamos los dos mano a mano en un debate, en el fondo es ofrecer información y es incitar a la reflexión, lanzar hipótesis y verbalizar aquello que porque se considera políticamente incorrecto no se expresa.
hay que tener mucho valor. Ya no lo digo por mí, porque yo creo que llega un punto en el que ya ni siento ni padezco públicamente porque me han dicho de todo. Pero hay que tener valor para hacer esto en un medio de comunicación. Y es algo que siempre intento subrayar. Se llama libertad. Porque a la hora de expresar algo, es una pena cómo cada vez hay más ofendidos, hay más miedo, más pegas, gente más quisquillosa por aquí y por allá. Al fin y al cabo también desde el sofá de casa es muy cómodo hablar y criticar. Entonces, bueno, con todos estos bombazos que hemos soltado, también a veces hacemos de abogado del diablo, ya que hago la gracia, pero es necesario, porque hay que replantearse cosas que pueden ser incómodas, que pueden ser incluso malsonantes, chirriantes, moralmente reprochables, planteárselo incluso, pero repito, es necesario para poder conocer y poder defender con más ahínco lo que defendíamos en un principio o corregirnos. Así que bueno, ¿qué es Mundo Viperino? Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentando mantener vivos esos derechos a la prensa y la expresión que tanto escasean. Es muy difícil con la censura que hay hoy en día, pero no nos importa porque eso nos hace estar cada vez más enamorados de nuestro trabajo, de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamado Rasgando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones, colaboraciones. En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente. Hay entrevistas, hay análisis censurados en el ámbito digital, medios de comunicación y hay cosas que hacen pensar. Así que, bueno, por último, recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Un fuerte abrazo, Alba. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.